Si este mensaje resuena contigo, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que descubrirás hoy podría transformar tu vida para siempre. Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo y caminar por los pasillos dorados del palacio más magnífico que jamás existió. Las columnas de mármol se elevan hacia techos adornados con oro puro, mientras la luz del atardecer de Jerusalén se filtra a través de ventanas talladas con la precisión de un maestro artesano. En el centro de esta majestuosa sala, dos figuras se sientan frente a frente, separadas por milenios de historia, pero unidos por una comprensión profunda de los secretos más antiguos de la prosperidad. El primero es Salomón, el rey más sabio que jamás haya vivido, cuya fama trascendió las fronteras de su reino y cuya sabiduría aún resuena en cada página de los proverbios. Su mirada penetrante refleja la profundidad de quien ha comprendido los misterios del alma humana. A su lado, una mesa de cedro del Líbano sostiene pergaminos antiguos donde están escritas las palabras que han guiado a la humanidad durante 3000 años. Frente a él, en esta escena que trasciende el tiempo, se encuentra Bob Proctor, el mentor de mentalidad más influyente del siglo XX, cuya vida fue un testimonio viviente del poder transformador del pensamiento. Sus ojos brillan con la misma intensidad que los de Salomón, pero con el conocimiento de quien ha decodificado los patrones mentales que separan a los prósperos de los pobres, a los exitosos de los fracasados. Entre ambos, el aire vibra con una energía casi palpable, como si los secretos más profundos de la creación de riqueza estuvieran a punto de revelarse. Salomón inclina ligeramente la cabeza, y en sus labios se forma una sonrisa que ha presenciado la construcción del templo más glorioso de la historia. Bob se inclina hacia adelante con esa intensidad característica de quien ha dedicado su vida a descifrar los códigos del subconsciente humano. Y entonces, en este momento suspendido en la eternidad, surge la pregunta que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. ¿Cuál es el verdadero secreto de la riqueza? ¿Está en el oro que reluce en las paredes de este palacio? ¿En las tierras que se extienden hasta el horizonte? ¿O acaso el secreto más poderoso no está en lo que posees, sino en la forma en que piensas? Mientras contemplas esta escena, algo dentro de ti comienza a despertar. Una voz antigua susurra que estás a punto de descubrir algo que cambiará para siempre tu comprensión de la prosperidad. Porque lo que estos dos maestros de la sabiduría están a punto de revelar no es simplemente información, es una transformación. No son solo palabras, es un despertar. Suscríbete al canal si estás listo para descubrir un secreto milenario que podría cambiar tu destino. La historia de Salomón comenzó con una elección que definiría no solo su reinado, sino el curso de la sabiduría humana para siempre. Era joven, acababa de heredar el trono de David, su padre, y se encontraba con la responsabilidad de gobernar al pueblo elegido de Dios. Una noche, mientras descansaba en Gabaón, lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios al Altísimo, algo extraordinario sucedió. En sueños, Dios mismo se le apareció con una propuesta que haría temblar a cualquier mortal. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina la magnitud de ese momento. El creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estaba ofreciendo a un joven rey cualquier cosa que su corazón deseara. Riquezas incalculables, poder ilimitado, la destrucción de sus enemigos, una vida larga y próspera, todo estaba a su alcance con una simple petición. Pero Salomón, en un acto de sabiduría que resonaría a través de los siglos, hizo algo que cambiaría la historia para siempre. No pidió oro, no pidió poder, no pidió una vida larga. Con una humildad que contrastaba con su posición real, respondió: «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esa petición no fue casualidad. Salomón comprendió algo que escapa a la mayoría de las personas. La riqueza sin sabiduría es destrucción, el poder sin discernimiento es tiranía, y la vida larga sin propósito es vacío. En ese momento crucial, eligió el fundamento sobre el cual se construye toda verdadera prosperidad, la sabiduría.
Y Dios, complacido por esta respuesta, no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino que añadió: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí radica el primer principio fundamental. Cuando buscas primero la sabiduría, todas las demás cosas se te añaden. Los años siguientes fueron testigos de una transformación que asombró al mundo conocido. El reino de Salomón floreció como nunca antes. Las caravanas de comerciantes llegaban desde los confines de la tierra, trayendo especias, oro, piedras preciosas y marfil. La reina de Saba viajó desde el sur de Arabia solo para comprobar si los relatos sobre su sabiduría eran ciertos y quedó tan impresionada que declaró: «No me habían contado ni la mitad». Pero el verdadero tesoro de Salomón no estaba en sus establos con 40.000 caballos, ni en sus 1.400 carros, ni en los 666 talentos de oro que recibía anualmente. El tesoro real estaba en su mente, en su capacidad de ver patrones donde otros veían caos, de encontrar soluciones donde otros encontraban problemas, de discernir la verdad donde otros se perdían en la confusión. Sus juicios se volvieron legendarios. La historia de las dos mujeres que reclamaban el mismo bebé reveló una sabiduría que penetraba hasta lo más profundo del alma humana. Su propuesta de dividir al niño no fue crueldad, sino genio puro. Sabía que el amor verdadero de una madre se revelaría en su disposición a renunciar antes que ver daño a su hijo. Y así, día tras día, Salomón fue compilando las observaciones más profundas sobre la naturaleza humana, sobre los principios que gobiernan el éxito y el fracaso, sobre las leyes invisibles que determinan quién prospera y quién sufre. Estas observaciones se cristalizaron en los Proverbios, una colección de sabiduría que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 3.000 años. Así como piensa en su corazón el hombre, así es él. Esta frase, que fluyó de la pluma de Salomón, encapsula una verdad que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Mucho antes de que existieran conceptos como neuroplasticidad, programación neurolingüística o psicología cognitiva, Salomón ya había descubierto que la realidad externa es un reflejo de la realidad interna. En los patios de su palacio, rodeado de cedros del Líbano y pavimentos de mármol, Salomón no solo administraba un reino, sino que descifraba los códigos secretos de la prosperidad humana. Cada proverbio era como una llave dorada que abría las puertas de la comprensión. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí estaba reconociendo tanto el poder del pensamiento humano como la necesidad de alinearlo con principios eternos. Pero quizás lo más asombroso de todo era que Salomón entendía que la verdadera riqueza no era un destino, sino un viaje. No era algo que se poseía, sino algo que se convertía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Cada decisión sabia generaba más sabiduría. Cada acción correcta abría las puertas a más oportunidades correctas. Al final de su vida, Salomón había demostrado algo que desafiaría las creencias de generaciones futuras, que el camino hacia la riqueza no comienza con la acumulación, sino con la transformación, no con el tener, sino con el ser. Y esta comprensión, registrada en cada línea de los proverbios, esperaría pacientemente a través de los siglos hasta encontrar un eco en la voz de un hombre que, 3.000 años después, redescubriría estas mismas verdades desde una perspectiva completamente nueva. 3.000 años después, en el bullicioso siglo XX, un hombre llamado Bob Proctor estaba a punto de descubrir por sí mismo lo que Salomón ya sabía. Pero su camino hacia esta revelación no comenzó en un palacio dorado, sino en las calles grises de Toronto, en una vida que parecía destinada a la mediocridad. Bob Proctor no nació en la abundancia. Durante los primeros años de su vida adulta, trabajaba como conserje, limpiando oficinas por las noches, sintiéndose atrapado en un ciclo aparentemente interminable de facturas, preocupaciones y sueños aplazados.
Su cuenta bancaria reflejaba su estado mental, vacía, limitada, sin esperanza aparente de crecimiento. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un día, alguien le entregó un libro que cambiaría para siempre la trayectoria de su existencia. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Mientras leía esas páginas, algo en su interior comenzó a despertar. No era solo información lo que estaba absorbiendo, era una revelación. Por primera vez en su vida, Bob comenzó a comprender que sus circunstancias externas no eran su destino, sino simplemente el resultado de sus patrones mentales internos. Con la intensidad de un converso, Bob no solo leyó el libro, sino que lo estudió, lo memorizó, lo vivió. Comenzó a aplicar los principios con una disciplina que asombraba a quienes lo conocían. Visualizaba sus objetivos con una claridad cinematográfica. Repetía afirmaciones con la persistencia de un monje en oración. Y gradualmente, su realidad externa comenzó a transformarse. En menos de un año, Bob había multiplicado sus ingresos por más de 50. Pero lo más importante no era el dinero, sino la comprensión que había adquirido. Se dio cuenta de que había estado viviendo con lo que él llamaría después paradigmas limitantes, programas mentales subconscientes que determinaban automáticamente sus resultados en la vida. Esta revelación lo llevó a una búsqueda que duraría décadas. Bob comenzó a estudiar a los grandes maestros del pensamiento humano, Earl Nightingale, quien se convertiría en su mentor, Wallace Wattles, autor de The Science of Getting Rich, y finalmente a Napoleon Hill mismo. Pero no se contentó con ser un estudiante. Su hambre de comprender los mecanismos exactos del éxito lo llevó a convertirse en investigador, experimentador y finalmente maestro. A lo largo de los años, Bob desarrolló una comprensión extraordinariamente precisa de cómo funciona la mente humana. Descubrió que todos vivimos con dos niveles de conciencia: el consciente, donde tomamos decisiones deliberadas, y el subconsciente, donde residen los paradigmas que realmente controlan nuestros resultados. El problema, solía decir, es que tratamos de cambiar nuestros resultados trabajando en el nivel consciente, pero los resultados se crean en el nivel subconsciente. Su metodología era revolucionaria, pero simple. Enseñaba que la riqueza no era cuestión de suerte, contactos o circunstancias, sino de programación mental. Si quieres cambiar los frutos, explicaba con la pasión de un evangelista, debes cambiar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, debes cambiar lo invisible. Bob desarrolló lo que él llamó la ley de la vibración, una comprensión de que todo en el universo está en constante movimiento, incluyendo nuestros pensamientos. Tus pensamientos, enseñaba, controlan tu vibración controla tus acciones, y tus acciones controlan tus resultados. Esta no era filosofía abstracta para Bob, era ciencia aplicada. Con una energía que parecía inagotable, Bob comenzó a compartir estas ideas con audiencias cada vez más grandes. No hablaba desde una torre de marfil académica, sino desde la experiencia vivida de alguien que había transformado completamente su propia vida. Su mensaje era simple pero poderoso. Tienes el poder de elegir tus pensamientos, y cuando eliges conscientemente pensamientos de abundancia, prosperidad y éxito, estás programando tu subconsciente para crear esos resultados. Lo que hacía único a Bob no era solo su comprensión teórica, sino su capacidad de traducir principios complejos en acciones simples. Enseñaba técnicas específicas, cómo escribir objetivos de manera que el subconsciente los acepta como órdenes, cómo usar la visualización para implantar nuevas creencias, cómo identificar y cambiar paradigmas limitantes que habían estado operando automáticamente durante años. La mayoría de las personas, explicaba Bob, están viviendo por defecto, no por diseño. Están permitiendo que programas mentales obsoletos, muchos de ellos heredados de la infancia, determinen sus resultados adultos. Su misión se convirtió en despertar a las personas a su poder innato de reprogramar su mente para el éxito. Pero quizás lo más profundo de la filosofía de Bob era su comprensión de que el cambio real no ocurre en el nivel de la acción, sino en el nivel del ser.
No tienes que conseguir nada para ser exitoso, solía decir. Tienes que ser exitoso para conseguir las cosas. Esta comprensión lo acercaba, sin saberlo, a la misma revelación que Salomón había tenido 3000 años antes. A medida que Bob maduraba como maestro, comenzó a darse cuenta de que estaba redescubriendo verdades ancestrales. Las leyes que él había identificado a través de su estudio de la mente moderna eran las mismas que habían operado durante milenios. La diferencia era que él las estaba expresando en el lenguaje de la psicología del siglo XX, mientras que los antiguos las habían expresado en el lenguaje de la sabiduría espiritual. Y así, sin saberlo, Bob Proctor se estaba preparando para un encuentro que trascendería el tiempo mismo, un diálogo con la fuente original de la sabiduría sobre la prosperidad, el rey Salomón. En esta escena que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, imagina el momento en que estas dos mentes maestras se encuentran. El sol de Jerusalén está descendiendo hacia el horizonte, pintando de dorado las columnas del palacio de Salomón. La luz se filtra suavemente a través de las ventanas talladas, creando patrones danzantes en el suelo de mármol. En el centro de esta majestuosa sala, dos sillas de cedro tallado se enfrentan, separadas por una mesa baja donde reposan pergaminos antiguos junto a escritos modernos. Salomón, vestido con ropas de púrpura y oro, se inclina ligeramente hacia adelante. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral, brillan con la curiosidad de quien ha pasado décadas estudiando la naturaleza humana. Bob Proctor, con su característico traje oscuro y su energía vibrante, se sienta con la postura de quien ha dedicado su vida a desentrañar los secretos del potencial humano. «Bob», dice Salomón con una voz que resuena con la autoridad de milenios, «he observado tu trabajo desde las dimensiones eternas del tiempo. Veo que has redescubierto verdades que escribí hace 3000 años. Dime, ¿cómo llegaste a comprender que el hombre se convierte en lo que piensa?» Bob sonríe, reconociendo inmediatamente la referencia a uno de los proverbios más poderosos. «Salomón, es fascinante. Cuando comencé a estudiar la mente humana, descubrí que tenemos dos niveles de conciencia. El consciente, donde tomamos decisiones deliberadas, y el subconsciente, donde residen los paradigmas que realmente controlan nuestros resultados. Lo que tú expresaste como «así como piensa en su corazón el hombre, así es él», yo lo he experimentado como la programación del subconsciente. Interesante, reflexiona Salomón acariciando su barba. Cuando escribí esas palabras, estaba observando algo que veía repetirse constantemente en mi reino. Los hombres que venían a mí por justicia no eran víctimas de las circunstancias, sino creadores de sus propias realidades a través de sus patrones de pensamiento. Algunos llegaban con mentes de escasez, siempre enfocados en lo que les faltaba, y sin importar cuánto les diera, nunca era suficiente. «Exacto», exclama Bob con entusiasmo. «Eso es lo que yo llamo paradigmas de pobreza. Las personas que los tienen pueden ganar la lotería y aún así terminar quebradas, porque su programación subconsciente los lleva de vuelta a la pobreza. No es el dinero lo que crea la riqueza, es la mentalidad de riqueza lo que crea el dinero». Salomón asiente sabiamente. «En mis observaciones del reino, noté que algunos de mis súbditos prosperaban sin importar las circunstancias, mientras que otros luchaban incluso en tiempos de abundancia. Los prósperos tenían algo en común. Veían oportunidades donde otros veían obstáculos. Su corazón, como tú dices, su subconsciente, estaba programado para la abundancia». «Pero dime, Salomón», pregunta Bob, inclinándose hacia adelante, «¿cómo aplicabas este conocimiento prácticamente? Porque yo he desarrollado técnicas específicas para reprogramar el subconsciente, pero me intriga saber cómo lo hacías en tu época». Los ojos de Salomón brillan con una luz antigua. «Ah, Bob, el método era y sigue siendo el mismo. Yo usaba lo que tú llamarías afirmaciones, pero nosotros las llamábamos declaraciones de fe. Escribí: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Comprendí que las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. «Increíble», responde Bob. «Esa es una de las leyes más poderosas que enseño.
Yo digo que nuestras palabras programan nuestro subconsciente y nuestro subconsciente programa nuestros resultados. Cuando una persona dice constantemente, no puedo pagar esto, está literalmente programando su mente para la limitación. Exactamente, confirma Salomón. Por eso escribí, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No era solo poesía, Bob, era ciencia aplicada. El estado emocional determina el estado físico, y el estado físico determina la capacidad de actuar hacia los objetivos. Bob se detiene, absorbiendo la profundidad de esta conexión. Salomón, lo que describes es lo que yo llamo vibración. Enseño que nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos crean nuestras acciones, y nuestras acciones crean nuestros resultados. Pero hay algo más profundo. Nuestros pensamientos y sentimientos emiten una vibración que atrae experiencias similares. Ah, sí, dice Salomón con una sonrisa conocedora. Yo lo expresé así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo que llamabas vibración, yo lo entendía como alineación con los principios eternos. Cuando el corazón está alineado con la sabiduría divina, las circunstancias se organizan para apoyar esa alineación. Bob permanece en silencio por un momento, procesando esta revelación. ¿Estás diciendo que lo que yo he estado enseñando como ley de atracción, tú lo entendías como ley divina? No son diferentes, Bob, responde Salomón con suavidad. Son la misma ley expresada en diferentes idiomas. El universo opera según principios consistentes. Yo los llamaba principios de sabiduría. Tú los llamas leyes mentales. Pero ambos reconocemos que existe un orden invisible que responde a la calidad de nuestros pensamientos y la pureza de nuestras intenciones. En este momento, una brisa suave entra por las ventanas del palacio, agitando los pergaminos sobre la mesa. Ambos hombres parecen sentir que se acercan al corazón de algo monumental, algo que podría cambiar la comprensión humana sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad. Bob, dice Salomón con una gravedad que hace que el aire mismo parezca espesar, creo que juntos hemos redescubierto el secreto más antiguo de la humanidad. ¿Estás listo para revelarlo? Bob asiente, sintiendo el peso del momento. Estoy listo, Salomón. Creo que lo que estamos a punto de compartir podría transformar a cualquiera que lo escuche verdaderamente. Y en ese momento, suspendido entre la eternidad y el tiempo, entre la sabiduría antigua y el conocimiento moderno, el secreto más poderoso de la creación de riqueza está a punto de ser revelado. En la quietud sagrada de este encuentro entre dos maestros de la sabiduría, la verdad que ha estado esperando ser revelada durante milenios finalmente emerge. No es una técnica, no es una estrategia, no es un método. Es algo mucho más profundo y poderoso. Es la comprensión de que el pensamiento, cuando se alinea con el propósito divino, se convierte en la fuerza creadora más poderosa del universo. Bob, dice Salomón con la solemnidad de quien está a punto de revelar un misterio sagrado, durante mi reinado observé que los hombres más prósperos no eran necesariamente los más inteligentes, ni los más trabajadores, ni siquiera los más favorecidos por las circunstancias. Eran aquellos cuyos pensamientos estaban alineados con un propósito que trascendía su propio beneficio. Bob se inclina hacia adelante, sintiendo la profundidad de estas palabras. Continúa, Salomón. Esto resuena con algo que he observado en mis estudiantes más exitosos. Verás, continúa Salomón, cuando un hombre piensa solo en sí mismo, sus pensamientos se vuelven pequeños, limitados, temerosos. Pero cuando sus pensamientos se alinean con un propósito mayor, cuando busca servir, crear valor, contribuir al bienestar de otros, entonces algo extraordinario sucede. Sus pensamientos se conectan con la fuente infinita de sabiduría y provisión. Bob permanece en silencio por un momento, conectando esta revelación con sus propias experiencias. Salomón, esto explica algo que siempre me ha intrigado.
He conocido personas que dominan todas las técnicas de mentalidad, que pueden visualizar perfectamente, que tienen sus objetivos claramente definidos, pero aún así luchan. Y he conocido otros que parecen tener un éxito casi automático. La diferencia no está en la técnica, sino en el propósito. Precisamente, confirma Salomón. Escribí: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ya no es la velocidad del pensamiento lo que importa, sino la calidad, y la calidad viene de la alineación con principios eternos. Bob comienza a caminar por la habitación, su energía característica ahora enfocada en esta revelación. Esto revoluciona todo lo que he estado enseñando. No es suficiente cambiar los pensamientos, hay que cambiar el propósito detrás de los pensamientos. Cuando una persona busca riqueza solo para sí misma, está limitando su acceso a la abundancia infinita. Exacto, responde Salomón. Por eso pedí sabiduría en lugar de riqueza. Sabía intuitivamente que si mi propósito era servir a mi pueblo con justicia y discernimiento, la riqueza vendría como consecuencia natural, no como objetivo, sino como herramienta. Bob se detiene abruptamente, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Salomón, esto cambia completamente la forma en que debemos enseñar sobre la abundancia. No se trata solo de pensar y hacerse rico, se trata de pensar con propósito y servir ricamente. Ahora estás comenzando a ver, dice Salomón con una sonrisa que ilumina todo su rostro. El secreto nunca fue el pensamiento por sí mismo. El secreto es el pensamiento alineado con el propósito divino. Cuando un hombre entiende que su prosperidad está destinada a ser un canal de bendición para otros, entonces tiene acceso a recursos ilimitados. Bob se sienta nuevamente, pero su energía es ahora diferente, más centrada, más profunda. Esto explica por qué algunas personas pueden mantener la riqueza generación tras generación, mientras que otras la pierden rápidamente. No es solo cuestión de educación financiera, es cuestión de propósito. Quienes ven la riqueza como responsabilidad y servicio, la multiplican. Quienes la ven como privilegio personal, la pierden. Y aquí está el aspecto más hermoso, continúa Salomón. Cuando un hombre alinea sus pensamientos con un propósito noble, no solo prospera materialmente, sino que encuentra una satisfacción que trasciende las posesiones. Escribí: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. La verdadera riqueza no se mide solo en oro, sino en paz, propósito y significado. Bob permanece en silencio, absorbiendo la profundidad de esta revelación. Finalmente habla: Salomón, creo que acabamos de redescubrir algo que la humanidad ha estado buscando durante milenios. El secreto no es manipular la mente para obtener cosas, sino alinear la mente con el propósito para servir. Así es, confirma Salomón. Y cuando esto sucede, las cosas vienen naturalmente, no como fin, sino como medio. El oro en mi templo no era mi objetivo, era simplemente el resultado de una mente alineada con la sabiduría divina. En este momento, ambos hombres comprenden que han tocado algo sagrado, algo que trasciende las técnicas y los métodos. Han redescubierto que la verdadera prosperidad no es algo que se obtiene, sino algo que se convierte. No es algo que se posee, sino algo que se es. Bob, dice Salomón con una voz que ahora suena como un eco de la eternidad, el secreto que acabamos de revelar no es nuevo. Es tan antiguo como la creación misma. Pero cada generación debe redescubrirlo, porque cada generación debe elegir entre el pensamiento egoísta y el pensamiento alineado con el propósito eterno. Y en ese momento, la habitación se llena de una luz que no viene del sol que se pone, sino de la comprensión de que el verdadero secreto de la riqueza no está en lo que puedes obtener, sino en lo que puedes convertirte cuando tus pensamientos se alinean con un propósito que trasciende tu propia existencia. Con esta revelación resonando en el aire como un eco eterno, el momento ha llegado de traducir esta sabiduría ancestral en códigos prácticos que puedan transformar la vida de cualquiera que esté dispuesto a aplicarlos.
Los 7 códigos que emergen de esta unión entre la sabiduría de Salomón y la comprensión moderna de Bob Proctor no son simplemente consejos, son llaves doradas que abren las puertas de la abundancia auténtica. El primer código es el deseo con propósito. Salomón escribió: «El deseo cumplido endulza el alma», pero también advirtió que el deseo de los perezosos los mata, porque sus manos no quieren trabajar. Bob Proctor enseñaba que el deseo es el punto de partida de todo logro, pero no cualquier deseo. Debe ser un deseo ardiente, conectado con un propósito que trasciende el beneficio personal. Imagina por un momento el tipo de deseo que impulsó a Salomón a construir el templo. No era simplemente el deseo de crear algo hermoso, sino el deseo ardiente de crear un lugar donde la presencia divina pudiera habitar entre su pueblo. Este deseo lo llevó a movilizar recursos de todo el mundo conocido, a coordinar a decenas de miles de trabajadores, a superar obstáculos que parecían imposibles. Bob comprendió que el deseo común, el que se enfoca en obtener, tiene un poder limitado, pero el deseo conectado con un propósito de servir, de contribuir, de crear valor para otros, se convierte en una fuerza imparable. Cuando deseas prosperidad, no solo para mejorar tu propia vida, sino para poder contribuir más significativamente al bienestar de otros, activas recursos universales que van más allá de tu capacidad individual. El segundo código es la autodisciplina y dominio personal. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, escribió Salomón. Bob lo tradujo como el poder de controlar tus respuestas emocionales y mantener tu mente enfocada en tus objetivos, sin importar las circunstancias externas. La autodisciplina no es represión, es dirección consciente de la energía. Es como ser el director de orquesta de tu propia vida, donde cada emoción, cada pensamiento, cada acción debe estar alineada con la sinfonía que deseas crear. Bob había aprendido que la diferencia entre quienes logran sus metas y quienes no radica en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de mantener el rumbo cuando las tormentas arrecian. Recordó sus primeros años en los negocios, cuando las emociones lo dominaban. Cada rechazo era una herida personal, cada crítica una razón para dudar. Ahora entendía que esas reacciones eran simplemente hábitos mentales que podían ser reprogramados. La autodisciplina se había convertido en su ancla, permitiéndole navegar por las aguas turbulentas del emprendimiento con serenidad y propósito. El tercer código emergió como una revelación: la persistencia inteligente. No se trataba de insistir ciegamente en un camino que no funciona, sino de mantener la visión mientras se adapta la estrategia. La persistencia ciega es necedad, reflexionó Bob, pero la persistencia inteligente es sabiduría en acción. Había conocido muchos empresarios que confundían la terquedad con la persistencia, aferrándose a ideas obsoletas hasta el fracaso. La verdadera persistencia requiere la humildad de reconocer cuando algo no funciona y la valentía de cambiar el enfoque sin abandonar el objetivo final. Es como un río que encuentra su camino al mar. No se detiene ante las rocas, sino que las rodea, siempre fluyendo hacia su destino. El cuarto código lo sorprendió por su simplicidad: la gratitud activa. No se trataba solo de sentir agradecimiento, sino de convertir esa gratitud en una fuerza generadora de oportunidades. Bob había descubierto que la gratitud genuina por lo que ya tenía creaba un campo magnético que atraía más de lo que deseaba. La gratitud no es solo un sentimiento, murmuró mientras observaba el amanecer desde su oficina. Es una tecnología espiritual que recalibra tu frecuencia vibratoria con la abundancia. Había comprobado que cuando agradecía sinceramente cada pequeño logro, cada lección aprendida, cada persona que había contribuido a su crecimiento, el universo respondía con nuevas oportunidades y recursos. El quinto y último código se reveló como el más poderoso: la contribución consciente. Bob entendió que la verdadera prosperidad no se mide por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes. Cada acción,
Cada decisión, cada proyecto debía evaluarse no solo por su beneficio personal, sino por su impacto en el bienestar colectivo. Cuando tu éxito se convierte en el catalizador para el éxito de otros, pensó, activas la ley de la multiplicación exponencial. Había visto cómo los líderes más prósperos no eran necesariamente los más inteligentes o talentosos, sino aquellos que habían encontrado formas de elevar a otros mientras se elevaban a sí mismos. Con estos 5 códigos grabados en su conciencia, Bob sintió que había encontrado no solo el camino hacia la prosperidad material, sino hacia una vida de significado profundo. La verdadera riqueza, comprendió, no está en lo que posees, sino en la persona en la que te conviertes en el proceso de crear valor para el mundo. Al cerrar su diario esa noche escribió: los códigos de la prosperidad no son fórmulas mágicas, son principios eternos que requieren práctica diaria y compromiso inquebrantable. No prometen un camino fácil, pero garantizan un destino extraordinario para quienes tienen el coraje de vivirlos. La historia de Bob nos enseña que la prosperidad auténtica no es un destino, sino un viaje de transformación personal. Los 5 códigos que descubrió no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que cualquiera puede implementar en su vida diaria. El deseo con propósito de servicio, la autodisciplina consciente, la persistencia inteligente, la gratitud activa y la contribución consciente forman un sistema completo para crear no solo riqueza material, sino una vida de significado profundo. Lo más poderoso de estos códigos es que funcionan de manera sinérgica. Cuando aplicas uno, los otros se fortalecen automáticamente. No se trata de perfección, sino de progreso constante. Cada día que eliges vivir estos principios, te acercas más a la versión más próspera y plena de ti mismo. Recuerda, la prosperidad no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un derecho universal que se activa cuando alineas tus pensamientos, emociones y acciones con estos códigos atemporales. Tu momento de transformación puede comenzar ahora mismo. ¿Te resonó la historia de Bob? ¿Estás listo para implementar estos 5 códigos en tu propia vida? Si este contenido te ha inspirado y quieres más estrategias, historias y principios para transformar tu realidad financiera y personal, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. En cada video compartimos herramientas prácticas, casos de éxito reales y enseñanzas profundas que te ayudarán a desbloquear tu máximo potencial. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones que pueden cambiar tu vida. Presiona el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones y comienza tu propio viaje hacia la prosperidad hoy mismo. También comenta abajo, ¿cuál de los 5 códigos te parece más desafiante de implementar y por qué? Lee otros comentarios, comparte tu experiencia y creemos juntos una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento y prosperidad. Tu transformación comienza con una decisión. ¿Estás listo para tomarla?